al oriente de Venezuela, en el estado Anzoátegui, se encuentra Lechería, una tierra bendecida por nuestro Creador, rodeada de un inmenso mar, un morro donde se ven increíbles amaneceres e inigualables atardeceres, con historia de valentía y coraje, donde vive gente cálida y amable. Y es allí donde nace la iglesia Casa de Dios Betel, un hospital divino creado por Dios para sanar y restaurar vidas. Una escuela de Dios donde el maestro forma y capacita a sus discípulos. Un cuartel donde se forman hombres y mujeres esforzados y valientes. Un lugar donde su presencia ministra con total libertad bajo la unción del Espíritu Santo. Yo quiero invitarles, por favor, a buscar en sus Biblias, en el libro de Juan, capítulo 8, en el versículo 12. Voy a estar leyendo únicamente ese versículo que tiene una gran enseñanza en el capítulo 8 del libro de Juan. Y este tema yo lo he titulado Enciende una luz. Dice así la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Declarando, precioso Dios, que en este día eres tú el que has de hablar, Señor, y ministrar a tu pueblo. Espíritu Santo, yo declaro que en este momento tú abres el entendimiento, haciendo, mi precioso Dios, que cada uno reciba, Señor, lo que tú tienes agendado. Declaro mentes abiertas, corazones receptivos, para que tu palabra pueda caer en buena tierra y pueda dar fruto de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos dice ese versículo que Jesús es la luz del mundo, pero también, como nos habla de luz, nos habla de tinieblas. Y buscaba por definición, encontré que la luz es algo que hace las cosas visibles o ayuda a iluminar, y que tiniebla significa oscuridad, ignorancia. Las tinieblas se refieren realmente a la falta de luz. Ahora Jesús nos dice: yo soy la luz del mundo. Y si lo seguimos, nos convertimos en seguidores de Jesús, que no representa una religión. Jesús representa salvación y vida eterna, porque no vino a este mundo a dar su vida por una religión. Él vino a este mundo para transformar nuestras vidas y cambiarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz a través de su sacrificio. Cuando entendemos esto, que Jesús no es religión y que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino a través de mí, entonces Jesús dice que tendremos la luz de la vida. Y recuerdo, estudiando un poco, cómo la luna que nos alumbra durante la noche y permanece ahí hasta la salida del sol a la mañana siguiente, sabemos que no tiene luz propia, y que la luna, con toda su belleza y brillo, se debe a que refleja la luz del sol. Y así como sucede con la luna, cuando nosotros reconocemos que Él es el único que puede transformar nuestras vidas del reino de las tinieblas al reino de Dios, que Él es el único que perdona nuestros pecados y que transforma nuestras vidas, que Él es el único en quien tenemos salvación y vida eterna, entonces su luz empieza a brillar en cada uno de nosotros. Porque no es que tengamos luz propia, preciosa iglesia, sino que empezamos a reflejar la luz de Cristo cuando Él entra en nuestras vidas. Amén. Me gusta mirar cómo en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pablo nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz.
El Señor nos dice que en otro momento, cuando no lo conocíamos, cuando no lo teníamos en nuestras vidas, cuando no éramos seguidores de Jesús, nosotros andábamos en tinieblas. Pero que cuando Cristo viene a nuestras vidas, entonces nos llama a andar como hijos de luz. Y cuando leí este pasaje, había una palabra que resaltaba en mis ojos y era la palabra andad. Andad, 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 escuchaba una y otra vez. Y el Señor me decía, ¿cómo está andando mi iglesia en estos tiempos? Y créame que Dios trae esta palabra hoy no porque quiere juzgarte ni condenarte, todo lo contrario. El Señor trae esta palabra hoy porque sabe que para ti es importante la palabra de Dios, porque quiere corregir tu vida y puedas caminar en bendición. Porque Dios te trae en esta mañana para hablarte verdad. Y esa palabra suya es verdad. Y por eso nos está preguntando el Señor hoy, examínate cómo estás andando, realmente como hijos de luz. En otro pasaje miro a Jesús decir, vosotros sois la luz del mundo. Yo quiero que mires a la persona que está a tu lado y le digas, tú eres la luz del mundo. Ahora, cuando sacaba esta enseñanza me preguntaba, Señor, si nosotros somos la luz del mundo, entonces ¿de qué manera brillamos? Y quiero hablarte de 6 cosas que te ayudarán a brillar o en las que puedes examinar hoy tu vida. La primera de ellas, ¿de qué manera brillamos? Es número 1, caminando en amor. Nos dice la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y dice, y al prójimo como a ti mismo, dice la palabra. Este es el primero y gran mandamiento. ¿Cómo debemos amar? Número 1, al Señor, porque Dios solamente acepta el primer lugar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y luego dice al prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que aprendernos a amar a nosotros mismos para también expresar el amor de Dios a nuestro prójimo. Y cuando miro lo que representa el amor o lo que es caminar en amor, teniendo a Jesús en nuestros corazones como número 1 y amando a nuestros prójimos, puedo entender que el amor va a traer entonces como consecuencia que somos compasivos. ¿Y qué es la compasión? La compasión es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. La compasión literalmente quiere decir sufrir juntos. Eso es lo que significa. Pero hoy en día muchas veces las personas sienten es lástima y no compasión. Y usted dirá, pero eso es lo mismo. No, no es lo mismo. Cuando miro la lástima significa observar a quien padece. Pero cuando estudio la compasión implica acción y la lástima implica pasividad. Quiere decir que la lástima está ausente de acción. Por lo tanto, cuando yo miro a nuestro modelo y ejemplo llamado Jesucristo, Él sentía compasión por la gente. Jesús sentía compasión por el enfermo y por eso le sanaba. Jesús sentía compasión por quien estaba atado y endemoniado, oprimido por los demonios y lo libertaba. Jesús sentía compasión de las viudas, de los huérfanos y les ayudaba. Ese es el amor de Jesús que nosotros debemos brillar. Por eso es necesario que entendamos que la compasión es tener también empatía. Y empatía se refiere a ponerme en el zapato de la otra persona, a ponerme en el lugar de la otra persona. Entonces vamos a caminar en amor y vamos a sentir compasión por la gente para poder hacer algo y brillar como Jesús nos está llamando a brillar. Cuando sigo estudiando lo que es amar al Señor y brillar con su amor, puedo encontrarme que también viene como consecuencia que perdonamos. Y tal vez usted me dirá, pero ¿cómo voy a perdonar? Usted no tiene idea de lo que a mí me hicieron. Yo no tengo idea de lo que a usted le hicieron, pero el Señor Jesús sí. Y Él como nuestro modelo y ejemplo, siendo sin pecado, el único hombre que estuvo perfecto sobre esta tierra, nuestro Dios hecho hombre, cuando miramos Él en la cruz, ¿qué hizo? Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Jesús extendió el perdón sobre cada persona que le había hecho daño. Y ese es nuestro modelo y nuestro ejemplo, que nuestro amor nos lleve a perdonar al prójimo. Pero ¿por qué muchas veces no perdonamos? Porque pensamos que cuando perdonamos, entonces a esa persona le va a ir bien. Pero yo quiero decirte algo, que cuando perdonas es a ti al que te va a ir bien. Porque cuando hablo de la falta de perdón en un corazón, es como tomar veneno y esperar que otra persona reciba el daño. A eso igualo la falta de perdón, cuando realmente el que toma veneno es quien está recibiendo el daño. Por eso miro en la palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. No podemos decir que amamos cuando estamos aborreciendo a nuestro hermano. ¿Sabe cuánta tristeza de personas que muchas veces se dicen ser seguidores de Jesucristo, pero que dentro de la misma casa ni siquiera se dirigen la palabra? No se miran a los ojos, no se hablan, están aborreciéndose, están molestos. Y decimos, ¿cómo alumbra la luz de Jesús en una vida cuando en la propia casa hay enemistad, hay pleito, hay discordia y hay tantas cosas que no agradan al Señor y que no reflejan la luz de Jesús sobre nuestras vidas, sino todo lo contrario, reflejan que andamos en tinieblas? Cuando sigo mirando y estudio lo que es amar para reflejar esa luz de Jesús en nuestras vidas, para brillar, puedo encontrar que el amor trae como consecuencia que ayudamos al necesitado. Y me gusta muchísimo mirar cómo Jesús lo expresa cuando le dice a sus discípulos, porque tuve hambre y me diste de comer. Jesús le dice, tuve sed y me diste de beber. Jesús le dice, estuve desnudo y me vestiste. Y los discípulos le dicen, Señor, ¿en qué momento te vimos desnudo y te vestimos? ¿En qué momento tuviste hambre y te dimos de comer? Y Jesús le respondió, por cuanto lo haces a uno de mis hermanos, a uno de mis pequeñitos, a mí me lo haces. Así mira Jesús cuando nosotros ayudamos al necesitado, que estamos haciéndolo es por amor a Él. Y me gusta recordar hoy cómo tenemos ese carrito de supermercado en la puerta de esta casa, donde siempre les decimos al momento que hagas mercado, por muy escasa y difícil que sea tu situación, mete un alimento no perecedero para compartir y poder ayudar con las muchas familias y muchas personas que están atravesando momentos duros. Porque sabe, cuando nosotros vemos por la viuda, por el pobre, por el huérfano, es bendición lo que traemos sobre nuestras vidas. Y Dios, dice su palabra, nos los devolverá prestado. Por eso ayudamos al necesitado. Cuando miro que Jesús dijo, estuve desnudo y me vestiste, y pienso por un momento la cantidad de cosas preciosas, iglesia, que muchas veces tenemos en casa y que ni siquiera usamos, que ni siquiera le damos importancia porque no las necesitamos. Pero tal vez esas cosas, aún una ropa que ya no te quede si está en buen estado, pueda ser de bendición para muchos otros. Por eso el Señor nos dice, si verdaderamente amamos y queremos y tenemos esa luz de Jesús en nuestras vidas, tenemos que aprender a ayudar al necesitado. Lo otro que nos enseña el amor cuando caminamos en Él, en ese perfecto amor que nos da Jesús y que echa fuera todo temor de nuestras vidas, es que servimos. Y hablo con tanta gente que le cuesta tanto servir. Servir en sus casas, servir en el lugar de trabajo, servir aquí en la iglesia, y no aman el servicio. Y es porque realmente no se ha revelado esa manifestación del amor de Dios que te ayuda a servir a tu prójimo. ¿Sabe? El mejor ejemplo lo tuvimos con Jesús. Todo Dios hecho hombre, ¿qué hizo? Lavó los pies de sus discípulos, dándonos un ejemplo de humildad y un ejemplo de servicio. Y si Él, todo Dios hecho hombre, lavó los pies de sus discípulos, ¿quiénes somos tú y yo para hoy no servirle a nuestro prójimo si realmente está la luz de Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones? Miro de qué manera brillamos. Y quiero hablarte de lo segundo, el punto número 2. Brillamos caminando de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Y eso se resume en una sola palabra que muchos conocemos, que suena fácil, que suena sencillo, pero que, cómo duele hacerla. Y es la obediencia.
Así podemos nosotros alumbrar la luz de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta sobre nuestras vidas, aunque no la entendamos. Por lo tanto, nos conviene hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Y cómo lo hacemos? Decimos que amamos a Jesús, que somos seguidores de Jesús, pero Jesús nos dice en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y Jesús dice, el que no me ama, no guardará mis palabras. Realmente nuestro amor a Jesús se mide o se pesa es si estamos guardando la palabra del Señor. No es cuán duro cantamos en medio de la adoración, no es gritar muchas veces te amo, sino es estamos realmente amando al Señor, y lo vamos a poder ver es a través de nuestra obediencia, a través de caminar de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la nuestra. Por eso el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir que no es solamente conocerla, porque muchas veces veo a gente que conoce la palabra de Dios, pero no la obedece, no la cumple. Y el Señor, cuando nos habla de guardar su palabra, ¿sabe por qué? Porque es esa lámpara para alumbrar nuestro camino, para no tropezar, para no estar en tiniebla. O sea que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y la obedecemos, vamos a disipar toda tiniebla y toda ignorancia de nuestras vidas y vamos a poder caminar con la luz de Cristo. Ahora, me gusta mirar cómo el apóstol Pablo dice en Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Llega el mes de octubre y ¿qué empezamos a mirar? Que personas que dicen ser seguidores de Jesús comienzan a celebrar Halloween. Y cuando usted estudia el fondo de esta fiesta pagana, una noche satánica, es llamada una noche de bruja, donde se hacen los más grandes rituales a Satanás. Pero que miro con tristeza que no termina Halloween cuando llega febrero y comienzan las festividades de un carnaval, donde muchas veces el mismo pueblo de Dios, ¿qué hace? Disfrazar a sus hijos como lo hacen en Halloween, y decimos no, para los niños eso es algo inocente. No es nada inocente, preciosa iglesia. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, si lo hemos consagrado a Dios, ¿cómo vamos a permitir que celebren una noche que está decretada la noche de los muertos, cuando nosotros tenemos a la luz de la vida que quiere traer luz sobre este mundo? Muchas personas dicen, pero es que todo el mundo lo hace. La palabra nos dice, un poco de levadura leuda toda la masa. No es un poquito de tinieblas, sino es un poquito de luz. Tenemos que decidirnos. El Señor nos está llamando hoy para caminar como hijos de luz, para andar como hijos de luz, para poder brillar. ¿Cuántas personas nos buscan meter en sus casas lo que dice la nueva era, el Feng Shui, metiendo una planta porque esa planta va a relajar el ambiente y renovar la fuerza? Escucho de otros que dicen prender una vela para que ese fuego queme las malas energías. Hay otros que dicen que hay que colocar agua en las casas para que esa agua haga que circule realmente y pueda renovar las energías del hogar. Usted quiere realmente un hogar bendecido, invoque la presencia del Espíritu de Dios, que es el único que trae paz, es el único que echa fuera las influencias, es el único que trae bendición, es el único que trae armonía, es su presencia sobre nuestras vidas. No es hacer lo que todo el mundo hace. No somos llamados a caminar como camina todo el mundo. Tú y yo somos llamados a ser seguidores de Jesús. Y Jesús hizo las cosas diferentes. Jesús marcó una diferencia. Y eso es lo que Dios quiere, que a partir de este día tú y yo podamos hacer en nuestras vidas. Miro con tanto dolor hoy cómo escuchamos que un niño tiene derecho a escoger su sexo. Pero usted sabe qué es lo que yo escucho cuando Dios dijo varón y hembra los he creado. Cuando Dios lo ha dicho y es Él el que escoge el sexo desde el vientre de nuestras madres en el momento de nuestra formación. No somos nosotros que en este mundo, porque todos lo van a hacer ahorita, entonces vamos a seguir nosotros lo que todo el mundo hace.
Satanás se disfraza de ángel de luz, viene para engañarnos, pero nosotros como iglesia del Señor tenemos que tener nuestros ojos abiertos, conocer su palabra, llevar todo a la luz de la palabra del Señor y entender que no podemos participar de todo aquello que no procede de Dios, porque queremos caminar viendo la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo tercero que quiero enseñarte de qué manera brillamos es buscando la excelencia. Y significa la excelencia hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en nuestras manos. O sea, hacer todo lo que hacemos con altura y dignidad. Tal vez usted hoy me diga, yo no tengo dinero, pero usted puede ser excelente en lo que hace. Tal vez usted me diga, mi casa ni siquiera tiene un piso realmente allí colocado, pero usted puede tener su casa en excelencia, teniéndola recogida y ordenada, teniéndola limpia todo el tiempo. Eso es hacer las cosas con excelencia, aprender a alumbrar la luz de Jesús. ¿Cómo? Sea excelente en el lugar de su trabajo, llegue puntual, haga lo que le exigen, respete sus horas de trabajo y labore en ellas, porque para eso le están pagando. Eso es ser excelente. La excelencia es íntegra y honesta. ¿Sabe qué es ser excelente? Cuando estamos pagando en un lugar y nos dan un vuelto equivocadamente y sabemos que nos han dado más de la cuenta, lo contamos, pero mucha gente dice, esto me cayó del cielo, porque Dios sabía que yo estaba pegada del sartén, como dicen aquí coloquialmente, o porque Dios sabía que yo lo necesitaba. Eso no es excelencia, devuélvalo. Sea honesto, alumbre con la luz de Jesús, porque Jesús nos está mirando y es su luz la que quiere brillar en nuestras vidas y en todo lo que nosotros hagamos. ¿Sabe cómo resumo la excelencia? Con un versículo en la palabra del Señor que es Colosenses 3:17 y dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, preciosas mujeres, a ver, ¿cuántas mujeres hay que cocinan en sus casas? Levante su mano. Que al momento de cocinar, usted no se va a fijar si su hijo se lo agradeció, si su esposo le dijo que estaba rico, sino cuando usted va a cocinar, usted dice, lo voy a hacer de la mejor manera porque lo estoy haciendo para mi Jesús y por eso presento mi mejor comida, no por el agradecimiento que yo recibo. Cuando hacemos las cosas con excelencia y somos líderes, cuidamos a la gente, no porque nos estén supervisando, sino porque hemos entendido que lo que yo hago, lo hago para el Señor y lo tengo que hacer de la mejor manera. Asimismo en el trabajo, seas un jefe, seas un empleado, Dios te llama a hacer las cosas no para tu jefe, no para tus empleados, sino para el mismo Jesús. Y cuando aprendemos a hacer de esa manera, actuar de esa manera, vamos a ver cómo la luz de Jesús va a brillar en nuestras vidas. ¿De qué manera brillamos? Lo número 4, viviendo en santidad. Y cuando hablo de santo, santo no es sinónimo de perfección. Yo no les estoy hablando de ser perfectos, signifique caminar en santidad, sino de pureza y consagración. Y entender que para llegar a ser santo, solamente lo podemos llegar tomado de la mano del Señor. Solamente Él puede ayudarnos. Y que esa verdadera santidad de la que yo te hablo, inicia desde adentro hacia afuera. Y de esa manera comenzamos a alumbrar. Cuando veo en la palabra del Señor, miro a un Jesús que trajeron frente a Él a una mujer encontrada en pleno acto de adulterio. Pero llama mi atención cómo reacciona Jesús, no como el resto de las demás personas. Porque todos tenían la piedra en la mano según la ley lo decía, y la ley decía que esa mujer debía morir apedreada. Pero todos con las piedras en la mano, Jesús le dijo, vete mujer y no peques más. O sea, así como a esa mujer adúltera, el Señor nos dice hoy, yo perdono tu pecado y así haya sido rojo carmesí, yo lo blanqueo como blanca lana, pero vete y no peques más. Porque Dios nos está sacando ¿de qué? De un mundo de tinieblas para alumbrar nuestro camino y caminar en luz. Y por lo tanto tenemos que aprender a apartarnos del pecado. Apartarnos del pecado significa lo que Dios hace y como lo hizo con esta mujer,
que sí, Dios nos perdona, pero quiere también que busquemos caminar en santidad, y caminar en santidad es consagrarnos a Él, entendiendo que el pecado lo tenemos que dejar a un lado en nuestras vidas. Ese es nuestro Dios. De esa manera vamos a poder brillar. ¿De qué manera brillamos? Lo número 5, huyendo de las tentaciones. Recuerdo las palabras de Jesús cuando decía a sus discípulos: orad para que no entréis en tentación. Si algo podemos hacer en medio de las tentaciones de este mundo, es ir y postrarnos delante de su presencia y decirle: Señor, fortaléceme. Tú conoces mi debilidad. Abrir nuestros corazones delante de Él y confesarle las áreas en las que necesitamos que Él fortalezca nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Para huir de tentaciones también necesitamos cerrar la puerta. Y cerrar la puerta es algo que involucra nuestra voluntad. Es algo en lo que nosotros tenemos que rendir delante del Señor, porque sabemos muchas veces que hay amistades incorrectas y no las dejamos. Sabemos muchas veces que hay relaciones incorrectas y no las rompemos. Sabemos muchas veces que lo que estamos haciendo no agrada a Dios y que tal vez se inicia con pequeñas conversaciones, pero que saben que mucho después pueden terminar de otra manera en nuestras vidas. Pero ¿qué debemos hacer? Huir de las tentaciones. Para huir de ellas necesitamos poner de nuestra parte. Si eres una persona que por lo menos te cuesta dominar tu lengua, ¿qué debes hacer? No te juntes con aquella persona con la que sabes que terminas hablando más de la cuenta. Debes poner de tu parte y cerrar la puerta ante lo que conoces que termina dañándote. Pero debe ser algo decidido por nuestra voluntad. Debe ser algo donde nosotros nos rendimos y le decimos: Señor, quiero ser luz, no quiero más tinieblas en mi vida. Y para ello necesitamos empezar a caminar como Dios indica que debemos caminar cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque hoy es el día de poder identificar qué trae oscuridad en nuestro caminar para desecharlo. Por eso Dios trae esta palabra hoy a tu vida. No quiere condenarte. Dios no está aquí en esta mañana para señalarte. Dios está aquí para decirte: yo te perdono, yo te amo, pero necesito que te levantes, necesito que alumbres, necesito que puedan ver en ti la luz de Jesús, que la gente pueda decir: ¿qué es lo que tú tienes? Porque tú tienes algo especial que yo necesito. Yo veo a Jesús hablando de las tentaciones y Él toma medidas drásticas. Él dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Qué drástico, suena duro. Como Jesús dice que si nuestros ojos no son ocasión de caer, muchas veces los hombres no pueden mirar pasar enfrente a una mujer y por allí dicen: una mirada no importa, pero ya cuando la segunda y la tercera, ya por favor saca tu ojo, dice el Señor. Es preferible, dice, que podemos sacar ese miembro que nos hace daño, que no nos haga perdernos, antes de perder una salvación y de estar completos en un infierno o en una condenación eterna. Yo sé que suena duro, iglesia, pero es tiempo de no caminar como el mundo camina. Es un llamado del Señor a realmente poder alumbrar como Él desea hacer, como Él desea alumbrar sobre nuestras vidas. Y me gusta mirar en Santiago 1:12 cómo dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios te dice: cuando tú huyes de las tentaciones, cuando tú buscas hacer la voluntad del Señor, hay recompensa, preciosa iglesia, porque tal vez lo que el enemigo te estaba presentando se ve muy bonito, pero cuando tú te guardas para el Señor y le obedeces, lo que Dios tiene preparado para ti es mucho más grande y es mucho mejor que todo lo que el enemigo te quiso pintar en ese momento. Somos la luz del mundo y por eso quiero hablarte de qué manera brillamos. Lo sexto y último en esta mañana es no avergonzándonos. Veo a tanta gente avergonzarse del Señor, a tanta gente que lee una Biblia escondida o ni siquiera la ha comprado para que nadie se dé cuenta que soy cristiano o que estoy buscando a Jesús. Veo a tanta gente que le da pena decir públicamente: yo amo al Señor y Él transforma mi vida. Y me gusta mirar cómo el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 16
Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y quiero decirte algo, si Jesús realmente apasiona tu vida, tú vas a poder predicar, porque nosotros hablamos de lo que nos apasiona. De nuestra boca sale lo que hay en nuestro corazón, y cuando Jesús es el centro de nuestro corazón, entonces vamos a poder predicarle a todas las personas que Dios pone a nuestro alrededor. ¿Sabe por qué? Porque entendemos que no es una religión, y por eso el apóstol Pablo lo dice, y dice, porque es poder de Dios para salvación. Lo que tú y yo tenemos es lo que el mundo allá afuera necesita. Lo que tú y yo tenemos es lo que va a transformar las vidas. Lo que tú y yo tenemos es lo que realmente va a hacer que Jesús alumbre en un mundo lleno de tinieblas y lleno de oscuridad. Pero necesitamos aprender a no avergonzarnos y abrir nuestras bocas. Recuerdo hace muchísimos años atrás, una persona me dijo, Silvana, mi papá está mal, ven a la casa y ora por él. Yo lloraba y le decía, Señor, no sé ni qué decir ni cómo orar, tengo pena. ¿Cómo voy a esa casa? ¿Cómo entro a una casa llena de gente a decir, hey, aquí estoy, yo vine a orar? Y me daba pena y no sabía cómo hacerlo. La persona me insistió una y otra vez hasta que un día le dije, mañana voy. Espérame mañana a las 4 que allí estaré. Me dijo, cuando llegues al edificio, tocas el intercomunicador y este es el número de mi casa. Cuando llegué allí a las 4 de la tarde, toqué el intercomunicador y la persona me dijo, ¿quién es? Y le dije, soy Silvana, vine a orar por tu papá. Y me dijo, Silvana, mi papá acaba de fallecer. Lloré y hasta ahorita le digo, Señor, no quiero volver a llegar tarde a ningún lugar. Porque si tú y yo somos la respuesta de este mundo, si tú y yo somos quienes podemos cambiar el destino transformando a la gente y arrebatándola del reino de las tinieblas para traerla al reino de Dios, no podemos callarnos, no podemos sentir pena. Nosotros abrimos nuestra boca y el Espíritu Santo la llenará. Nosotros abrimos nuestra boca y Él confirmará su palabra, porque Él es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Pero tú y yo tenemos que abrir nuestra boca y hacer de acuerdo a su perfecta voluntad. Sé que hay un mundo afuera que se está perdiendo. Y cuando escucho lo que hablamos, decimos, el mundo está de cabeza. Una pandemia que nos ha transformado la vida a todos a nivel mundial. Veo crisis económica por todas partes. Miro una naturaleza que no estamos entendiendo. Y entendemos por la palabra del Señor que su venida está cerca, que todas las señales están cumplidas. Pero mi pregunta es, sabiendo que el mundo le queda poco tiempo, que su venida está a las puertas, tú y yo, ¿qué estamos haciendo como su iglesia? Tú y yo, ¿qué estamos haciendo realmente por la gente que no conoce a Jesús? ¿O somos de los que pensamos egoístamente, ya yo soy salva y los demás, no importa lo que ocurra con ellos? No podemos ser egoístas si amamos al prójimo. Muchas veces vemos a gente que parece dura, que parece brava, y tenemos temor de hablarle. Pero quiero decirte que ese duro, ese bravo, ese incrédulo necesita del amor de Jesús, necesita conocer la salvación que tú y yo tenemos y que podemos ofrecerle a través de conocer a Jesucristo. En una oportunidad hace varios años atrás, me llamaron y fui a terapia intensiva a orar por una ancianita. Su nieto me mantenía informada de la evolución de ella. Pero cuando pude entrar a terapia, me acerqué y la enfermera me dijo, ella está inconsciente. Pero Dios me dijo, ella no está inconsciente. Yo abro sus oídos y ella te va a escuchar. Y me acerqué y comencé a hablarle. Y le dije, yo he venido en este día para hablarte de parte del Señor. Para decirte que aunque hayas tenido un camino de espaldas a Él, Él viene hoy para decirte que Él te ama. Y que Él quiere cambiar tu destino. Él tiene para ti salvación y vida eterna. Y si allí tú me escuchas, repite conmigo en tu mente que aceptas y recibes a Jesús como Salvador. A los pocos días comencé a escuchar que la ancianita comenzó a evolucionar. Un día el nieto la trajo aquí a esta casa y me buscó. Y me dijo, Silvana, recuerdo tu voz. Pero lo que es para mí inolvidable era que antes de que tú comenzaras a hablar, yo estaba transitando por un camino oscuro lleno de tinieblas, un camino que me asustaba mucho, y comencé a escuchar tu voz. Y cuando me decías que aceptara a Jesús, yo empecé a decirle en mi corazón, Señor, te entrego mi vida. Señor, perdóname por todos mis pecados, quiero caminar contigo. Y la señora me dice, ¿sabe qué ocurrió? Yo comencé a cambiar de camino.
Comencé a entrar a un camino lleno de luz, un camino hermoso que traía paz a mi corazón. Y eso es lo que hace, preciosa iglesia. Lo que Dios permitió que esta ancianita viviera es algo para hoy testificarle que esto no es mentira. Este mundo, el mundo espiritual es real. Es un cambio de reino, no es cualquier cosa. Y cuando esto se ha revelado en nuestras vidas, entonces buscamos brillar y hablarle a otras personas. Miro cómo se resume este mensaje, iglesia, que te acabo de traer en este día. Se resume aprendiendo a preguntarnos: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús si en el semáforo lo insultan? ¿Qué haría Jesús si la vecina le voltea la cara? ¿Qué haría Jesús cuando es traicionado y despreciado? ¿Qué haría Jesús en todo momento para yo poder caminar y alumbrar de acuerdo a su perfecta voluntad? Es preguntarnos realmente: ¿Jesús hablaría como yo hablo? Iglesia, examínate, ¿Jesús caminaría como yo camino? Examínate hoy y pregúntate: ¿Jesús miraría en internet lo que yo miro cuando nadie me está viendo? ¿O Jesús chatearía como yo chateo con otras personas? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y quiero enseñarte en esta mañana que solamente con la ayuda del Espíritu Santo podemos caminar de acuerdo a lo que Jesús ha dicho y ha establecido sobre nuestras vidas. Es Él nuestra fortaleza. Es Él el único que nos puede ayudar a caminar en los frutos del Espíritu. De un Espíritu que se humilla, que lo reconoce y que le dice: Espíritu de Dios mora en mí. ¿Por qué? Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces va a haber amor, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Y van a venir todas las cosas de Dios a nuestras vidas. ¿Pero cuándo? Cuando buscamos que el Espíritu Santo sea realmente quien nos dirija. ¿Y sabe a qué comparo ir y buscar la presencia de Dios? A muchas veces cuando vamos a la playa. Cuando vamos a la playa tenemos contacto con el sol y al venir no le decimos a la gente: mírame cómo estoy bronceada. Simplemente la gente lo mira y te dice: wow, te agarraste el sol para ti solita, como decimos nosotros. Es así la presencia de Dios. Cuando nosotros vamos a su presencia y le buscamos y oramos, ayunamos, buscamos que su palabra se revele en nuestras vidas, entonces vamos a tener esa luz de Cristo sobre nosotros. Entonces vamos a salir de la ignorancia. Entonces nuestras vestiduras espirituales van a comenzar a resplandecer. Primera de Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Tener comunión con Él se refleja en nuestras vidas, iglesia. Por muy mal carácter y por muchas situaciones que podamos vivir, cuando lo buscamos a Él somos transformados. Y por eso me gusta recordar cómo el apóstol Pedro, en ese momento en el que está negando a Jesús allí, él le dijeron esta palabra: tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Por eso pasar tiempo con Jesús transforma tu manera de hablar. Por eso pasar tiempo con Jesús transforma tu manera de caminar. Por eso buscar la palabra transforma tu manera de pensar. Porque es eso lo único que va a poder transformarnos en un mundo lleno de dolor, en un mundo lleno de tinieblas, en un mundo lleno de egoísmo, en un mundo lleno de maldad, en un mundo donde si tú y yo callamos, preciosa iglesia, aquí no hay nada que hacer, porque el único que tiene la salida y la respuesta ante cada vida se llama Jesucristo. Pero el Señor nos llama hoy a poder alumbrar. Y no termino este mensaje sin la palabra que el Señor me recordaba hoy para su iglesia. Y está en Primera de Pedro 2:9, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un motivo por el que Dios te sacó de las tinieblas, y es para que puedas alumbrar, entendiendo que eres ese santo, ese escogido, esa nación que el Señor dice: no eres uno más del montón. Donde estás en este momento, donde trabajas, el hogar que tienes, no te
quejes delante del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios te puso allí para alumbrar, porque donde alumbra la luz de Jesús, las tinieblas tienen que huir, las tinieblas tienen que disiparse, el enemigo tiene que correr. Si hay un hijo de Dios levantado, hay algo especial que Dios va a hacer en esa casa y en ese lugar. Pero no es más fácil quejarnos sin entender que esa luz de Jesús traerá descanso a nuestras vidas. Esa luz de Jesús traerá tranquilidad y paz, porque vas a poder dormir tranquilo, porque va a disipar todo terror nocturno, porque va a disipar el dolor, la angustia, la tristeza y aún la ignorancia de nuestras vidas. Pero nunca olvides, y con esto cierro, que todo lo que tú y yo podamos alumbrar en este mundo como instrumentos de Dios y podamos ver la gloria de Dios, es para reflejarlo a Él, y la gloria a Él le pertenece. Nunca será para que puedas decir: es que Dios me usa en sanidad y yo por eso voy y oro por los enfermos. No, Dios se ha placido, ha tenido misericordia de colocar un don de sanidad. ¿Para qué? Para que otros conozcan el amor de Jesús, para que otros se acerquen a Jesús, para que otros vean que Jesús no ha cambiado, que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos lo seguirá siendo. Pero necesitamos tener un corazón humilde y sencillo para que realmente la gloria de Dios pueda ser manifiesta sobre nuestras vidas sin poder tocarla. Porque si hay algo que Dios no comparte, iglesia, es su gloria. Eso le pertenece solo a Él. Entender que es Él, por Él y para Él. Amén. Si es para el Señor, déselo fuerte. Él es la luz que brilla nuestros días en un mundo lleno de tinieblas. Si estás aquí hoy por primera vez, o si eres de los que me estás mirando por YouTube, yo quiero invitarte porque Jesús está aquí a la puerta y llama a tu corazón y te dice: si tú abres esa puerta de tu corazón, entonces yo entraré y haré morada en tu vida. Jesús te invita hoy a que con tus ojos cerrados tú puedas repetir conmigo esta oración allí donde tú estás. Señor Jesús, en este día yo te entrego mi vida. Te acepto y te recibo como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que a partir de ahora tu Santo Espíritu ilumine mi caminar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero, iglesia, que coloques tu mano en tu corazón y repitas conmigo: Señor, en esta mañana yo me pongo a cuentas contigo por todas las veces que dejé de brillar, por todas las veces que en los lugares donde me colocabas me dejé contaminar, ensucié mis vestiduras, y hoy, poniéndome a cuentas, te pido perdón, te pido que me ayudes, que me des la fortaleza para poder brillar con tu luz en este mundo lleno de oscuridad. Y prometo darte a ti toda la gloria y toda la honra desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Precioso Dios, yo he hablado tu palabra en este día, y si algo te pido, Señor, es que tú puedas disipar toda tiniebla de sus vidas. Es que a partir de este día, Señor, este no sea un mensaje más, sino que todos los días de su vida tú puedas recordarle qué harías tú, Jesús, en nuestro lugar. Que todos los días de nuestra vida tú puedas, Señor, recordarnos esta palabra, permitiendo, Espíritu Santo, que busquemos comunión contigo para poder reflejar de tu amor, para poder reflejar, precioso Rey, que hay alguien que tiene la salida, que hay alguien que puede transformar la situación, que hay alguien que ha venido hoy a nuestras vidas a disipar toda tiniebla para nosotros levantarnos en tu autoridad y ayudar a otros a conocerte. Señor, ayúdanos a nunca olvidar la gran responsabilidad que nos has dejado como tu pueblo, como nación santa, como linaje escogido, como real sacerdocio, de brillar, Espíritu de Dios, en medio de un mundo lleno de tinieblas.
No es porque todos lo hagan, Señor, sino es realmente, Espíritu de Dios, porque tú nos llamas a marcar la diferencia, a mostrar un camino distinto, un camino lleno de amor, de misericordia, de bondad, de compasión, de servicio, de ayudar al necesitado, de restaurar no solo nuestras propias vidas, sino ser instrumento para restaurar la vida de otras personas. Recibe toda la gloria y toda la honra, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque yo declaro que cuando se disipan las tinieblas, toda enfermedad tiene que huir en el nombre de Jesús. Porque yo declaro en esta hora que cuando se disipan las tinieblas, toda opresión demoníaca tiene que huir en el nombre de Jesús. Declarando libertad aún a las personas que me miran por YouTube, y declarando ahora mismo en el nombre de Jesús que tu presencia invade los hogares, que tu luz resplandece en cada lugar donde llega esta palabra, porque eres tú, Espíritu Santo, trayendo transformación sobre las vidas. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, preciosa iglesia.